Un saludo, mi nombre es Carlos Flores, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Esta es una video exposición sobre la fabricación del prototipo de la máquina clasificadora de granos básicos, ¿verdad? Que esta es de la asignación de elementos de máquinas 3. Bueno, en este video vamos a hablar sobre el proceso de diseño de esta máquina, las distintas simulaciones que se hicieron para los distintos componentes de esta y vamos a hablar un poquito sobre la fabricación del prototipo en físico de esta también, ¿verdad? Como dar un poquito del avance de que llevamos. Bueno, comencemos. En el proceso de diseño de la clasificadora de granos básicos, pues podemos decir primero que el proceso de diseño se hicieron varios cálculos a mano para poder dimensionar las partes de la máquina. Se utilizó literatura para estos cálculos de elementos de máquinas 2 y de otras distintas clases, ¿verdad? Pero en especial de la clase de elementos de máquinas 2. Se utilizó el libro de Shingley, el libro de Robert Norton y en la presente clase se está también utilizando el libro de Carl Ehrlich, creo que se dice. Bueno, en este caso pues se está comenzando desde cero el proyecto y se está llegando a la etapa ahorita del proceso de diseño del prototipo, ¿verdad? Que esta parte se está desarrollando de la mano con un software de diseño por computadora, que en este caso yo estoy utilizando el Autodesk Inventor, que en este mismo se hicieron simulaciones de distintos puntos, así, o sea, de los distintos componentes y de distintas clases de análisis, ¿verdad? Esto con el fin es de estar seguros que de ser sometidas a cargas y esfuerzos mecánicos, no van a superar su resistencia y no van a fallar en la clasificación de granos básicos, ¿verdad? Y para explicar brevemente así el funcionamiento de la clasificadora de granos básicos, pues en esta clasificadora se vierten los granos, caen por gravedad a una zaranda, con, que la zaranda mantiene los granos que son lo suficientemente grandes para no caer dentro de los orificios. Ya les voy a enseñar qué es una zaranda. Dentro de los orificios, dentro de los hoyitos, y los que son pequeños caen en una bandeja que también después caen a un saco. De la misma manera, en la zaranda cae a un saco. Y todo esto es gracias al movimiento vibratorio que ejercen los motovibradores en la máquina, que es lineal, ¿verdad? Y entre los cálculos que se hicieron tenemos que se definió la capacidad de la máquina, que ya se las voy a decir, las dimensiones de los distintos componentes de la máquina y pesos de estos, cálculos de cargas se hicieron, cálculos de esfuerzos, simulaciones de cargas estáticas y deformaciones, desplazamientos para ciertos componentes, para ciertas partes, para ciertos componentes de la máquina, que ya les voy a mencionar cuáles son, hicieron estos análisis y factores de seguridad también para ciertos componentes. Bueno, eh, para los componentes, pues, que mencioné son las partes básicas de la máquina, clasificadora de grano básico, ¿verdad? Que están entre las arandas, como he mencionado, la bandeja, hay un bastidor, motovibradores, bancada de la máquina, resortes helicoidales, que de esto vamos a hacer un análisis individual, pues, del proceso que se lleva, de la simulación, el proceso de diseño y todo eso, ¿verdad? La fabricación del prototipo. Bueno, vamos a comenzar con la bandeja y la zaranda. En este caso, se van a tomar en conjunto, ya que estas dos tienen las mismas dimensiones y difieren un poquito en ciertos aspectos, pero en sí las dimensiones principales son similares, ¿verdad? Solo para enseñarles rápidamente, esta es una bandeja, esta es una zaranda, como pueden ver aquí está el embudo de la zaranda, estaba en la parte superior, aquí se mantienen los granos más grandes, y los granos más pequeños caen, aquí están las simulaciones, pero así vamos a hablar. Bueno, antes de comenzar hay que definir la capacidad de la máquina, ¿verdad? Esta se definió ya que la máquina que queremos fabricar
se pueda clasificar en distintos tiempos del año, porque ustedes saben que hay a veces hay un tiempo que se produce maíz, otro frijoles, otro café, entre otras, ¿verdad? El detalle es que esta máquina se está pensada para que se clasifique todos esos distintos granos a- en, en todo el año, ¿verdad? Bueno, se definió que la capacidad de trabajo de la máquina en una hora era de 187 kilogramos por hora, ¿verdad? Se hizo también una densidad promedio de los granos que es de 700, que la definimos como 760 kilogramos entre metro cúbico y un volumen de carga de 0.247 metros cúbicos, ¿verdad? Bueno, se tiene que la zaranda y la bandeja, como les explicaba, es donde van a caer los granos y se supone que en cada una de estas va a caer aproximadamente la mitad del volumen de carga por hora, ¿verdad? Hay que establecer que los granos a clasificar son distintos, por lo que existen algunos granos extra gruesos, los cuales no van a caer de la primera zaranda, ¿verdad? Y van a llegar hasta el embudo, como les mencionaba. Y esto, pues, en lo que influye es que va a disminuir el volumen de la zaranda, ¿no? Se tiene que el área de la zaranda es de 0.633 metros, tiene una altura, un largo, perdón, de 1 metro y un ancho de 0.63. Ujú. Lo mismo que la bandeja, ¿verdad? Este es el análisis de carga, una carga distribuida de 296.21 kilogramos entre metros cúbicos. Y bueno, las arandas y la bancada tienen una altura de 0.15 metros, ¿verdad? Para determinar el material, pues se, se está proponiendo que se use un acero inoxidable, ya que este pues es de bastante utilidad cuando se requiere realizar un poquito de mantenimiento, así, de lavar y todo eso, pues no se va a oxidar. En el tipo de carga, tenemos que están sometidas a la bandeja y la zaranda a cargas repetitivas, ya que la carga del producto que se le pondrá a clasificar a veces varía, entonces se recomienda ponerle también un factor de seguridad, que en este caso pues lo definimos que era de, permítanme, aquí está el factor de seguridad de 3.6 como mínimo y máximo 15, ¿verdad? Y se va a elegir uno entre medio, ¿verdad? Para, la, para el diámetro de la plancha perforada, o sea, la zaranda, pues tenemos que el diámetro va a ser de 8 y se tomó que el espesor de esta zaranda va a ser de 3 milímetros, por lo que podemos pasar a lo siguiente punto, ¿verdad? Que este fue el análisis del esfuerzo de von Mises. En este caso se tomó esta parte es la misma que esta, la bandeja. Se tomó el mismo análisis para la zaranda, ya que había un poquito de dificultad así como había bastante complejidad al tiempo de ingresar las cargas en el Inventor, debido a las perforaciones que tiene la zaranda, por eso se desarrolló en conjunto con esta. Por lo que podemos ver en el sumario de los resultados que el esfuerzo de Mises fue máximo 62.55 y mínimo 0.0007. El desplazamiento es de 2.3. El factor de seguridad está entre estos dos valores. Bueno, como pueden ver, aquí está la zaranda, esta es la zaranda y esta es nuestra bancada en su prototipo en físico, ¿verdad? Está desarrollada de madera con la malla y nuestro embudo. En la bandeja pues se tiene que está el embudo y está desarrollado de cartón. Bueno, en el proceso de diseño del bastidor, pues se tiene que el bastidor es una de las partes bien, o sea, bien importantes de la máquina, ya que tiene que tener una buena rigidez, una buena resistencia y también principalmente un buen aspecto, ya que esta es la cara como la cara principal de la máquina. Aquí es donde se va a hacer el vertido de los granos, solo para eh, ejemplificarles un poquito más. Y lo que se tiene que tomar en cuenta por el diseño de este es el material que se va a hacer de lámina de acero de 3 milímetros de espesor,
También las dimensiones que es de 1004 milímetros de largo, de ancho 641 milímetros y de alto 410. Pueden ver aquí el espesor de 3 también. Bueno, para el peso, pues es, con esta fórmula pues calculamos el peso en todos nuestros componentes, ¿verdad? Área, que es el metro cuadrado, por el espesor en milímetros, por el factor de conversión entre 1000, nos va a dar el kilogramo. En este caso, el peso del bastidor es de 31.69, 31.7 y el peso en newtons es 310.9. Como podemos ver, ahí está desarrollado ya el bastidor en prototipo en físico, ¿verdad? Bueno, en el proceso de diseño del motovibrador, pues el motovibrador debe generar una fuerza, más que nada el diseño en este, va a ser el proceso de selección del motovibrador. Tenemos que tener en claro que el motovibrador debe generar una fuerza de vibración o fuerza centrífuga necesaria para accionar los elementos móviles de la máquina y también que el movimiento es unidireccional lineal, ya que la mesa de clasificación es horizontal, ¿verdad? Teniendo en cuenta los datos anteriores, pues tenemos que se tomó un criterio general de cálculo para, para motovibradores. Bueno, mediante la aplicación de motovibradores que se puede obtener dos tipos básicos de movimientos vibratorios orientados al logro de diferentes efectos sobre los equipos a vibrar. En este caso se van a tomar dos motovibradores para la vibración lineal, como habíamos mencionado. Y pues, habiendo hecho los cálculos, se concluyó que para la selección de este tipo de motor se necesita bueno, para la, bueno, ordenando un poquito lo que quiero decir, pues se destinó a que se quiere un motor monofásico de corriente alterna de 110 voltios, de que sea de 0.5 HP y de 750 revoluciones por minuto, ¿verdad? Para el catálogo de selección, pues se fue al catálogo de Ital Vibras, que es una empresa que fabrica este tipo de motores, todo tipo de motor, que este es el catálogo, y pues se hizo énfasis que este era el tipo de motor que ocupamos para nuestra máquina, ¿verdad? Teniendo en cuenta que todos estos son los datos del motor. Bueno, para la bancada, bueno, en la bancada, como les puedo explicar ahorita, la bancada, para el diseño de esta máquina, pues lo primero que se calcula, se determina es la carga máxima que va a soportar esa bancada, que es la sumatoria del peso del grano promedio, las zarandas y bandejas, los apoyos, el portamotovibrador, que ya les voy a explicar qué es eso, los motovibradores y el bastidor. El portamotovibrador es una pieza que va ensamblada en estos soportes de acá, que esos son los que sostienen los motovibradores, ¿verdad? Y la carga, el peso en esta se tiene que dividir en los cuatro, porque aquí, bueno, aquí van la bandeja, la zaranda, el bastidor, los resortes helicoidales, el soporte. Se divide entre cuatro porque aquí están los cuatro resortes, que eso ya vamos a hablar un poquito más de esto, ¿verdad? Y pues ese peso se va a dividir entre cuatro, ¿verdad? Eh, en el proceso de diseño de los resortes helicoidales, pues tenemos que eh, estos resortes, en el procedimiento, pues tenemos que sacar la carga total que soportan los resortes, se va a hacer un análisis estático en los resortes, se va a hacer una elección, tengo un errorcito, del material, la resistencia última de tensión, el factor de seguridad, ¿verdad? Tengo otro errorcito, disculpen. Bueno, antes que nada, pues tenemos que definir que el análisis que se va a hacer, que la carga total que los resortes soportan es todo el peso de la bancada y todo eso, ¿verdad? Que en newtons es 180 newtons, en kilogramos es, bueno, el peso total de la bancada es 2712 newtons. El peso unitario de la bancada fue el dato que di anterior, pero bueno, el peso total de la bancada es de 276.6 kilogramos. Con eso, pues,
Esto lo tenemos que dividir entre 4, ya que los resortes a diseñar son 4, ¿verdad? Pero por disposición simétrica de los mismos, procedimos a diseñar un resorte nada más para el 25% de la carga total, siguiendo el siguiente procedimiento, ¿verdad? Que se saca la carga total, se hace un análisis estático, después eh, vamos a asumir que el vertido de los granos serán por la tolva, la parte de arriba del bastidor, por lo que diremos que no hay carga de impacto, ¿verdad? Se va a utilizar un acero ASTM A232 y un AISI, bueno, que es el mismo de AISI 6150, ¿verdad? Que ya que este tipo de acero es recomendado cuando se trabaja con fatiga. Y este dato lo tuvimos, este dato y este concepto lo tuvimos del libro de Shingley, ¿verdad? Como podemos ver, aquí están las simulaciones a compresión del, del resorte, disculpe. Y el diámetro del alambre es 8, 150 la longitud del alambre suelto, 60 milímetros de diámetro. El valor del factor de seguridad en este análisis es de 1.2 y estos son los datos que utilizamos para sacar los diferentes cálculos a mano que utilizamos. Bueno, aquí me estoy fijando ahorita que el diámetro del alambre lo puse de 11 milímetros, disculpen, ahí es 8, como mencioné antes. Bueno, aquí en esta parte, como vemos, se hizo una simulación de la máxima carga en el resorte. Aquí se están asignando las fuerzas. Se hace la simulación, el esfuerzo de Mises es este dato como máximo y como mínimo. El valor del factor de seguridad es 1.1 hasta 15. Se va a tomar un dato intermedio conservador. Las fuerzas que fue aplicada en un resorte de 723, ya que la carga, si no me equivoco, la carga total, si no me equivoco, era de 2000, como 2800 y algo, ¿verdad? 2892. El momento es 21.690 newton por metros, newton por milímetros, disculpen. Sí, bueno. Bueno, proseguimos con la estructura de la máquina. La selección del tubo de perfil se hizo, bueno, aquí está la máquina. Vamos a hablar de la selección del tubo, el factor de seguridad, el desplazamiento de la estructura. Aquí están las 4 cargas que se estiman que van a haber. Como pueden ver, el desplazamiento que tuvo, esta es la simulación del desplazamiento, ¿sí? Y esta es la simulación del factor de seguridad. Ya con esto, pues pudimos referirnos a un catálogo de manufactura del calibre de los tubos. Seleccionamos que se va a utilizar un tubo de 60 por 60 por 2 milímetros. Y aquí está el resultado de la simulación, ¿verdad? La fuerza en cada esquinita es de 730 cada lado. El esfuerzo de Mises como mínimo es este y como máximo es este, ¿verdad? El desplazamiento como máximo va a ser de 0.02 milímetros y el factor de seguridad entre 4.2 hasta 15, pero se va a agarrar un factor de seguridad conservador. Bueno, ahorita pues como podemos enseñar, como puedo mostrarles, aquí está la vista isométrica del ensamble de la máquina. Falta todavía hacer el ensamble ya en físico, pero con esto pues nos guiamos y pues podemos ver cómo se va a ver la máquina ya realizada. Aquí tenemos el bastidor, el bastidor, la zaranda. eh, Se me escapa ahorita el nombre. Bueno, los motovibradores están atrás. Aquí está el soporte de los motovibradores que les mencionaba. Se medio mira también un poquito. Los resortes, la bancada. Se me escapa siempre el nombre la bancada y la estructura en sí. Hasta el momento esto es lo que tenemos en nuestro proyecto y pues gracias por su atención. Todavía pues falta el video que vamos a realizar sobre el desarrollo del proyecto en físico y su funcionamiento. Y pues nuevamente gracias por su atención.